donde muchos solo ven carencias, otros siembran esperanza. En Ciudad Bolívar hay procesos que entregan tiempo, afecto y compromiso real. Uno de ellos es Color y Esperanza Internacional, nacido del amor por la diferencia y el deseo de construir comunidad junto a quienes tantas veces han sido olvidados. Bienvenidos a CB en Voz Alta, ganadores del programa Más Cultura Local de IDARTES y la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar. Una vez más nos encontramos en un nuevo episodio de nuestro podcast CB en Voz Alta, elevando las voces que construyen comunidad. Ganadores del programa Más Cultura Local de IDARTES y Alcaldía Local de Ciudad Bolívar. Hoy nuestro cuarto episodio, Capacidades Invisibles, Fuerzas Reales. Así hemos nombrado este capítulo. Un reconocimiento a las personas con discapacidad, personas que han sido invisibilizadas en la sociedad y en nuestra localidad. Hoy en nuestro podcast nos encontramos con una organización que lleva el color de la esperanza en un territorio donde la discapacidad muchas veces se ha mirado con distancia. Ellos decidieron abrazarla, acompañarla y celebrarla. Bienvenidos, Proceso Comunitario, Color y Esperanza Internacional. Es un orgullo que estén acá compartiendo sus historias, sus experiencias y su lucha para defender los derechos de las personas con discapacidad. Este es Color y Esperanza, una comunidad que cree que la discapacidad no limita, sino que transforma. Tenemos a su líder social, Shirley. Bienvenida a este espacio construido para ti con mucho cariño. Andrea, muchísimas gracias por la invitación. Un cordial saludo para todas, todos y todes. Mi nombre es Jani Shirley Quiroga Caro. Tengo 55 años, vengo de la ciudad de Bucaramanga. Hace 35 años estoy viviendo acá en la ciudad de Bogotá y 25 años aquí en la localidad de Ciudad Bolívar. Me vine de Bucaramanga con mi familia, pues, para continuar los estudios de un hermano y llegamos a esta ciudad un poco fría, pues, donde nos recibe a todos los ciudadanos, todos los de todas las ciudades. De todas partes. Sí, correcto. Llegamos aquí a Bogotá, entré a trabajar trabajé en una entidad bancaria 19 años, estuve trabajando 19 años. ¿Cuál es tu profesión de base, Shirley? Contadora pública. Okay. Estudié contaduría pública, entonces por eso ingresé al banco. Inicialmente pues yo ingresé siendo bachiller, pero estando ahí pude estudiar de noche aquí en Bogotá, en la Universidad Antonio Nariño. Estudié contaduría pública, trabajé mis 19 años. A los 30 años pues no pensaba ser madre todavía, o la verdad no quería ser madre. A los 30 años tengo a mi primer hijo, Andrés Felipe Rudas, y pues en ese momento fui madre soltera. Okay. O sea, tuve a Andrés Felipe, Andrés Felipe nació con discapacidad por síndrome de Down. Uh-huh. Y pues en ese momento, sí era un problema para mí, pero hoy en día ya no es un problema, sino Andrés Felipe es una oportunidad de vida que cambió mi proyecto de vida que estaba llevando para hacer un proyecto más social, más comunitario y donde yo me di realmente de cuenta quién era yo, digamos, desde aquí, desde el corazón. Qué bonita esa palabra que utilizas para referirte a tu hijo, ¿no? Una oportunidad. Cuéntanos un poco quién es Andrés, quisiéramos saber un poco de su historia. Bueno, Andrés Felipe Rudas, él se llama Andrés Felipe Rudas Quirogas, tiene 24 años de edad, nació aquí en Bogotá, nació con síndrome de Down. El síndrome de Down no es una enfermedad, sino tiene que ver con la parte de la genética, o sea, no es una enfermedad, sino algo que tiene que ver con la genética. Entonces, Andrés Felipe nació con síndrome de Down. En el momento, pues, digamos que nace Andrés Felipe, la verdad me sentí sentí mucho miedo. Atemorizada. Sí, sentí mucho miedo porque pues yo no sabía qué era discapacidad. Digamos que yo estaba trabajando en una entidad bancaria y estaba viviendo como en un mundo, yo digo, un mundo
¿cómo se llama? Que no era el mío, de pronto de apariencias. Ajá. Entonces, por vivir en este mundo de apariencias, yo también sentí como en ese momento no solo miedo, sino también El qué esto, pena. dirán. Pena, a mí me Claro, dio en ese momento pena decir que había tenido, un que mi hijo niño. tenía síndrome de Down Ajá. y yo sentía como ese temor, todos querían ir a ver a André Felipe y yo no lo permitía. O sea, bueno, hoy en día son cosas que suceden en el momento. También me sentí sola, obviamente, porque fui madre soltera a los 30 años, no tuve el apoyo del padre de André Felipe. Cuando, digamos, salí de la clínica, o digamos, primero que todo, cuando estaba ya en la clínica, el doctor me dijo que pues fui a una ecografía y me dijeron que tenía que tener al niño, al bebé en ese momento, porque venía con algunas dificultades, pero no me dijeron nada más. Específicamente no te Sí, que dijeron que tenía tenía síndrome dificultades, de que tenía Down. como, venía primero que todo que me hicieron la ecografía, yo iba a ir a un control, entonces me dijeron, no, debe tener en este momento el bebé porque viene como con los huesitos cortos, algo así. Ajá. Y yo, bueno, yo Que además todavía es una característica propia de los niños con síndrome de Down, ¿no? de síndrome de Down y de otra cosita Ajá. porque hubo algo muy particular y es que yo dije, bueno, huesitos cortos, pues no lo tomé como Tan muy grave. grave, delicado. Sí. Pero entonces dijo, no, se queda, yo me quedé, llamé allá donde trabajaba, que ya iba a tener el bebé y bueno. Cuando pasa el médico y me dice, señora, es que usted va a tener un niño enanito. Y yo, Oh, no, por Dios. yo, por Dios, un niño enanito, no, no, no puede ser. Y yo lloré del mediodía hasta por la noche. Y yo, no, yo no puedo tener un niño enanito. En ese tiempo se decía enanito, hoy en día son personas de talla baja. Ajá. Y yo dije, no, Dios mío, bueno. Tuve el bebé, en ese momento me lo presentaron, así cuando uno lo tiene lo vi normal. Y Tú al no lo otro, viste enanito, sino no, que lo viste no vi normal. normal. Sin embargo, yo lloraba. Al otro día pasa el médico y me dice, el médico no, la psicóloga, pasa y me dice, no, es que usted no, dijo, ya le dijeron cómo venía el niño, qué tal. Yo le dije, sí, me dijeron que era un niño enanito. Dijo, no, él no es un niño enanito, es un niño con síndrome de Down. Ay, sin embargo, yo dije, no, peor Pero tú en todavía. ese momento sabías que era el síndrome de No, Down, habías visto personas con en síndrome de ese Down. momento, muy poco, pero decían, la doctora pues ahí tuvo algo que me dijo fue, el síndrome de Down son los niños que le dicen en ese tiempo mongolitos. Ajá. Y yo no, yo no quiero, yo no puedo. La verdad que fue, en ese momento fue terrible. Un choque para ti. Total, total. Yo esperaba tener que el bebé, pues, la verdad nunca pensé que los bebés nacían con dificultades. Ajá. Vivía, por eso digo, en un mundo de apariencias donde todo era bien, no pasaba nada, a nadie le sucedía nada. Pero en ese momento yo no lo quería ver, pero llegó mi mamá el otro día y ella fue la que me brindó ese gran apoyo y me dijo, no, vamos a ver el niño, él se va a recuperar. Yo sabía que no iba a tener de pronto una recuperación como tal, pero sí me dio ese ánimo y esas fuerzas para yo ir a verlo. En ese momento que yo lo veo ahí, porque él nació pues con problemas de corazón, Ujú. y en ese momento que lo veo ahí en donde lo tenían, me enamoré de André Felipe. Lo Yo, viste y no, ya. yo me enamoré, mejor dicho, fue increíble. Sin embargo, seguía con mis temores, pero Ajá. me enamoré de André Felipe totalmente. Con solo verlo, yo creo que solo duró un día en el que yo no quería verlo, pero al otro día me enamoré de André Felipe definitivamente. Digamos que el amor que sentiste en ese momento, esa conexión que tuviste con tu hijo, fue lo que te sostuvo para poder continuar. En ese momento Además del apoyo de tu mamá, ¿no? claro, digamos que en ese momento me sostuvo es que yo tenía que sacar adelante esa personita hermosa que venía y yo dije, no, es divino. La verdad que ya, digamos que dejé un poquito atrás lo de que me habían dicho, sin embargo, pues tenía en ese momento de todas formas mi preocupación. Mi mamá me apoyó muchísimo, hoy en día ella ya no me acompaña, ella falleció, pero en ese momento sí fue un apoyo muy importante. Em, Algo que yo veo es que, por ejemplo, hoy en día cuando uno tiene sus hijos con discapacidad, allá en la clínica no le dicen, este es el manual para que usted tuvo un La hijo con receta. síndrome de Down, esto es su manual, Sí. llévelo señora y mire, léalo y qué diagnóstico tiene, qué es y cómo lo va a cuidar. En ese momento uno no sabía nada de eso, ni le entregan un manual, simplemente
lleve el niño, bueno, Andrés Felipe duró unos días hospitalizados porque nació con problemas de corazón, foramen oval, CIB y ductos. Entonces duró unos días, pero luego me dijeron, tome, ya se lo puede llevar. Sí, efectivamente me lo llevé y yo dije, no, pues ahora qué hago yo? Me puse a investigar el síndrome de Down, qué era, pude aprender algo y quiero contarles hoy que el síndrome de Down, todos los seres humanos tenemos las células, dentro de estas células tenemos todos 46 cromosomas, pero Ajá. ¿qué pasa con el síndrome de Down? Eh, Tiene 47, o sea, se va un cromosoma de más. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Esos 46 cromosomas se van dividiendo de pares hasta completar 23 pares. Entonces, en el Exacto. primer cromosoma se va uno que es la genética de la mamá, el otro que es la Del genética del papá. papá. Van dos pares en el primer Ajá. cromosoma. En el segundo cromosoma se va la genética de la mamá, la genética del papá y va el segundo cromosoma. Digo, ya van 4 cromosomas en dos pares hasta que se completan los 23 cromosomas. Pero ¿qué pasa con el síndrome de Down? En el cromosoma número 23 se va la información de la mamá, la información del papá, pero se va uno de más. Ajá. Las estadísticas dicen que ese uno de más corresponde. Puede ser 90% información de la mamá, puede O ser un del papá. 4% información del Ajá. papá o puede ser un 6% que es en el momento de la concepción del bebé. Por eso se le llama trisomía 21, ¿sí? Sí. Trisomía 21. Científicamente ese es su nombre. Eso, entonces, Disonomía 21. sí, entonces, por eso el 21 de marzo se celebra el Día del Síndrome de Down, Ajá. haciendo referencia a marzo, que es hay 3 cromosomas, y 21, el día 21, que es en el El que cromosoma hace 21, referencia al donde, cromosoma. sí, donde hay Ajá. como de pronto esa alteración genética, ¿sí? Por eso se celebra el 21 De de marzo. marzo. Entonces el 21 hace referencia Al al cromosoma cromosoma. 21. Y el tercer mes, Aquí se van los tres ajá, cromosomas. Entonces, por exacto. eso es el 21 de marzo, día del síndrome de Down. El síndrome de Down, como lo estoy diciendo, no es una enfermedad, sino es una alteración genética, Ujú. pero sí trae unas patologías asociadas. Por ejemplo, André Felipe, además del síndrome de Down, él padece de una apnea severa del sueño, entonces pues hay que en la noche utilizar el CPAP, estar pendiente Ujú. uno como cuidadora de que él no se quite esta El cámara para que aparato pueda respiratorio. respirar, pero también antes de que le colocaran esta cámara, él, por ejemplo, le hicieron una cirugía, una amigdalectomía. Ujú. ¿Esto qué es? Quitarle las amígdalas para que él, digamos, permitir como Que que fluya hubiese, la respiración. correcto, como Ok. para abrir más esto de la parte de la respiración. Ajá. Pero como no funcionó de mucho, entonces él utiliza el CPAP. Igual tiene otras patologías asociadas que él no produce la testosterona, que es la hormona del hombre. Del hombre, sí. Entonces, cada 4 meses tiene que aplicársela. Y bueno, y así un sinnúmero de cirugías, un proceso que se ha venido con André Felipe. Por todo esto, yo digo que André Felipe es una bendición de Dios que ha venido a dejar un legado, no solo aquí en la familia, sino también en la comunidad, en el territorio y en la organización Color y Esperanza Internacional que se crea en honor a André Felipe. Y mira que es muy importante conocer estos datos, porque hay mucha gente que dice, bueno, sí, el síndrome de Down es una discapacidad y hasta ahí estamos enterados, ¿sí? Pero pues la gente no identifica realmente que es una condición genética, ¿no? Y es muy importante lo que tú nombras en este momento. Eh, Perdón, Andrea, una alteración genética y, por ejemplo, hoy en día, aquí en Bogotá, la Secretaría de Salud Ujú. debe hacer una caracterización a las personas con discapacidad. Bueno, como siempre, una calificación. Sí, André Felipe, por su síndrome de Down, es una discapacidad intelectual, pero como él tiene unas patologías asociadas, su condición y su discapacidad es múltiple. Entonces, claro. pasa a ser múltiple por lo que no habla, por lo que tiene de pronto en algunos momentos alteraciones o temas de comportamiento. Entonces, Ok. es múltiple. Para los que no saben qué es la discapacidad múltiple, es cuando se da la presencia de dos
o más discapacidades en una persona. En este caso, pues Andrés Felipe tiene síndrome de Down, que es discapacidad cognitiva, y además tiene una discapacidad también en su lenguaje, en su comportamiento, también se puede considerar como una discapacidad mental, ¿sí? Sí, psicosocial. Exactamente. Y es importante aclararle a la comunidad y a las personas y reconocer cómo es la discapacidad, cómo se vive la discapacidad. De acuerdo a esto, quisiéramos saber cómo ha sido para ti acompañar este camino con tu hijo en medio de tantos desafíos. Y hablo de desafíos sociales, de salud, culturales, de participación. Y también al mismo tiempo reconstruir un proceso colectivo para otras familias, desde lo que haces tú. Bueno, digamos que andar en este camino con André Felipe ha sido un gran reto, ¿sí? Es un gran reto, digamos, uno poder lograr que él pueda estar en diferentes espacios de participación, que, digamos, hacer incidencia para que sus derechos no sean vulnerados. Por ejemplo, en el tema de la educación, que él ya, gracias a Dios, se encuentra estudiando. En el tema de la salud, toda la incidencia que hay que hacer para que ellos no tengan como esta parte de copagos, cotas moderadoras. Ujú. También, digamos, cómo buscar todos estos beneficios que ellos deben tener. Por ejemplo, André Felipe tiene transporte de la EPS para que vaya a cada una de sus citas, porque hoy en día uno movilizarse aquí en Bogotá en el Es Transmilenio es un poco difícil. complicado y más con una persona que de pronto necesita como un mayor cuidado en la movilización. Entonces ha sido un gran reto. Por ejemplo, yo no pensé, yo estudié contaduría pública, pero no pensé que yo pudiera ejercer más profesiones, por ejemplo, de enfermera, psicóloga, profesora, pero también de abogada, porque Sí. aprendí a hacer derechos de petición, también cuando los derechos no son tenidos en cuenta, entonces cómo preparar la tutela. O sea, ha sido un reto que yo dije, además de cuidadora 24/7, tengo muchas profesiones, ¿sí? Claro, yo creo que el papel de ser madre cuidadora hace que de ahí se desprendan otras cosas, ¿no? Lo que dices tú, entonces eres cuidadora, pero también eres enfermera, pero también eres psicóloga, ¿sí? Y son varias cosas que se unen en pro del beneficio de una y muchas personas. Total. Digamos, viendo, digamos, de pronto yo ya estaba, era como fortaleciéndome en todos estos saberes empíricamente, sí, del cuidado, porque uno Ajá, aprende, de ahí sí, todo, como sí. dicen, como dicen por ahí, a las patadas, aprende uno. Entonces, digamos que en el año 2019 se dio la oportunidad de yo poder estar de graduarme en el primer operario, en el primer programa de formación operario de cuidado básico de personas con dependencia funcional con el SENA y el CADIS. El CADIS es nuestro centro de atención distrital para la inclusión social aquí en Bogotá. Ujú. Em, pues digamos que nos fuimos a averiguar, nos dijeron, no, mira que en el CADIS va a haber un programa para cuidadores, los van a certificar. Y pues yo fui con un grupo aquí de cuidadores de Ciudad Bolívar, fuimos a mirar y dijeron, mire, la formación empieza tal día, son 6 meses estudiando con el SENA. Y yo Ujú. dije, bueno, sí, Sí, digamos es el claro. primer operario. Y Sí. hoy en día ya van 20, pero en ese momento el primero dije, bueno, vamos a ver, llevé los documentos. Sí, efectivamente entré a estudiar. En ese momento Felipe se encontraba en un colegio de convenio que en Centro Mayor, que me quedaba cerca al Cádiz, que Ujú. queda como ahí por la primera sur, algo así queda el Cádiz. Yo entré a estudiar y cuando llegué el primer día y me dicen, bueno, aquí van a ser 6 meses de formación, el horario es de 7 a 11:30 de la mañana, van a tener uniforme, van a tener carnet, deben comprar. Y yo dije, ¿cómo así? No pueden faltar, ¿Y ustedes qué son voy a hacer con aprendices Andrés del SENA. Felipe? No, yo dije, Dios mío, ¿yo dónde me metí? ¿Yo cómo voy a hacer para estudiar otra vez nuevamente? Porque yo había dicho, un día voy, otro día no voy, un día voy, ¿sí? Sí, pero no tocaba ir o ir. Pero no, nos convertimos en aprendices del SENA con uniforme y todo y empezamos a fortalecer esa parte empírica que nosotros teníamos del cuidado ya a una parte como operario.
Entonces sí, gracias a Dios se pudo dar la oportunidad con el apoyo que me brindó. No hablé yo Ajá. en el momento, ya tengo un compañero y tengo una hija de 16 años, entonces él me apoyó con el cuidado de Andrés Felipe y yo pude terminar el programa de formación. Somos del primer operario de cuidado básico de las personas con dependencia funcional. Hoy en día ya todas las cuidadoras se están capacitando, ¿sí? A raíz de este aprendizaje, también se presentó la oportunidad de certificar las competencias a nivel empírico, Ujú. porque aquí hay muchas cuidadoras que de pronto no tienen la oportunidad, el tiempo de ir a estudiar, pero sí el SENA les certifica las competencias laborales. O sea, todo ese tiempo de cuidado, 24 años que ellas han aprendido de manera empírica. También me certifiqué en ese y con estos saberes, estas enseñanzas, entonces es cuando yo veo la necesidad de ser multiplicadora de la información, porque yo, por ejemplo, nunca me ha gustado quedarme con temas, sino que toda la comunidad se entere. Entonces fuimos multiplicando la información, fuimos dando a conocer y vemos la necesidad de crear nuestro colectivo en un principio colectivo Color y Esperanza Internacional. Eso te iba a preguntar. Sabemos que el primer impulso de todo esto es Andrés Felipe, Total. ¿sí? El que te motivó a crear esta organización. ¿Cómo nació Color y Esperanza? Bueno, aparte de ser, digamos, en honor a Andrés Felipe, Ujú. nosotros somos, junto con mi familia y yo, participantes del comedor comunitario del barrio El Perdomo, el que queda ahí al pie del Idipron. En ese momento llegaron, yo ya, digamos que tenía dentro el tema de discapacidad. Ya Mm, conocías sí, sobre él, correcto, además porque lo habías hecho empíricamente, habías total. estudiado. Total. Pero en ese momento estábamos de participantes en el comedor, ya pues Andrés Felipe ya tenía en ese momento como unos 10, unos 12 años, la niña también ya 8 años. Ujú. Y entonces ahí llegaba la institucionalidad a hacer actividades con los niños. Una de esas era el ICBF, que llegó con el programa Generaciones con Bienestar, y alterno estaba la Secretaría de Integración Social con su equipo de participación infantil, que fomentaba lo que es la incidencia y participación en los CLONAS, que son los consejos Ajá, consultivos locales de niñas, niños y adolescentes. sí. Venían, pues digamos que uno no acompañaba los procesos dentro del comedor y un día, digamos que nos hicimos visibles ante la institución porque las niñas y los niños de pronto al ICBF, digamos, le comentaron un tema de que los refrigerios no eran los adecuados. Entonces yo les dije, no, yo les hago la cartica para enviar. Y entonces el ICBF dijo, bueno, ustedes, estos niños, niñas y adolescentes están haciendo incidencia, están haciendo veeduría. Entonces el ICBF va a ser el primer control social de generaciones con bienestar y ustedes están invitados y Ajá. con más niños Como organización. como organización y están invitados con más niños de Bogotá que vengan y nos cuenten. Entonces, ya Y nosotros en nos ese momento, empezamos, ¿cuántas personas habían con bueno, en discapacidad? ese momento habían por lo pronto, habían unas 3 de discapacidad, no más del comedor. De resto de los otros niños eran sin discapacidad. Pero ¿qué pasó? Ellos empezaron a hacer visible a sus compañeritos con discapacidad tanto en el CLONA como en el ICBF. Ujú. Entonces, cuando nosotros decimos, no, pues aquí ya hay una, bueno, eh, la Secretaría de Integración Social postuló ahí de los consejos consultivos a mi niña que en ese momento tenía como 10 años también para para la Mesa de Participación Nacional. Entonces Súper, empiezan ese participación a nivel local, claro. nivel distrital, nivel nacional, haciendo visible lo invisible que es la discapacidad. Y pues nosotros dijimos, bueno, aquí ya Hagámosle. nos vamos de frente, Arrancar. nos vamos con toda y entonces se unieron las cuidadoras y cuidadores también para hacer visible su labor del cuidado. Entonces, Que digamos es tan que ahí importante. fue cuando arrancó, como cuando dijimos nosotros somos Color y Esperanza y vamos para adelante. Qué interesante. Cuéntanos sobre esas actividades que ustedes realizan en la localidad con la organización. Sí, nosotros, primero que todo, siempre, lo primero que todo para nosotros es fomentar lo que es la incidencia y participación en los diferentes espacios. Por ejemplo, en el CLONA,
aquí en el Consejo Consultivo de nuestra organización hay 2 niñas y un niño que hacen parte hoy en día del CLONA. Ya el CLONA, digamos que tomó otro rumbo y son elecciones, ya todo a través del IEPAT. En el tiempo que Ujú. nosotros estábamos no era sino conservar el CLONA, los niños que estuvieran. Hoy en día ya hay una mayor participación, elecciones y todo. Entonces, ellos hacen parte de estos espacios. Em, Nosotros también, digamos, apoyamos lo que es el proceso educativo. Por ejemplo, Andrés Felipe estudia en el Colegio CI Ciudad Bolívar. Es la primera persona que se inició como piloto para estudiar y validar sus estudios en el horario fin de semana, Ujú. educación flexible Sí, sí, sí. para adultos. Además que el CEDID es una de las instituciones precursoras de la inclusión educativa en Total. nuestra localidad. Ustedes no se imaginan lo que hace la institución con respecto a incluir a las personas con discapacidad en el ámbito educativo. Es un trabajo maravilloso que han realizado y hay que reconocerlo. Total. Después de, digamos, en el tiempo de pandemia, todos los jóvenes, no todos los jóvenes, o sea, así, se acabaron los colegios de convenio. Los jóvenes con discapacidad quedaron por A la fuera. Ya en deriva. distrital era muy Sí, difícil recibirlos porque como ellos ya son mayores de edad cronológica, más sí, no cognitiva, exacto. no podían estar con los pequeños y eso uno lo entiende. Hasta ahora lo estoy entendiendo porque cuidadora, nosotros siempre queríamos que nuestros niños estuvieran con los pequeñitos viendo que ya eran unos jóvenes. Sí, es difícil por el tema de la edad, es decir, la inclusión Sí, dentro de las aulas es un poco compleja precisamente por eso, ¿no? Porque pues son grandes y no pueden estar con pequeños. Bueno, yo ahí pienso hay unas que, discusiones también con yo respecto pienso al que los tema. colegios de convenio, digamos, con su afán de, o sea, digamos que no eran como muy, lo que hacían era segregar a la población. Yo pienso que deben estar con en la vida social común y corriente, deben estar. Entonces, ¿qué pasó? La Secretaría de Educación dijo, no, estos jóvenes ya la educación, terminaron su proceso escolar. Dije, pero ¿cómo Ya, terminaron su ciclo educativo si ni siquiera se han graduado? No, esto no puede ser. Yo estuve mirando y sé que existe la educación para adultos. Entonces, en ese momento, pues, me asesoré de País, que es el consultorio jurídico de la Universidad de los Andes, y de Personería, y nos vinimos a revisar todos los colegios de Ciudad Bolívar. Y el que se adaptó, el más conveniente que vimos, tenía una profesora de inclusión en ese momento excelente, y me llamó la atención, dije, este es el colegio, aquí va a entrar Andrés Felipe. este es el Pero que se los, ajusta. sí, pero en ese momento, el fin de semana, había solamente una profesora de inclusión, digamos que los profesores como el que fin de semana no lo manejaban muy bien. Entonces, el primer año nos tocó estudiar con Felipe dentro del aula. Hacer el acompañamiento con él. Bueno, Den- eso se manejaba anteriormente, ¿no? sí, dentro del aula. Sí. Ya después del año, 6 años fuera, de 6 meses fuera del aula. Y ya después nos dijeron, no, Ya no es necesario. chao. Y nosotros, ay, Dios Bueno, mío, igual qué todo es un susto. proceso, ¿no? Todo es un proceso, pero la verdad que este proceso educativo y que hemos, digamos, fortalecido también desde Color y Esperanza, porque hoy en Claro. día no solo está André Felipe, sino hay 3 más de la organización estudiando, pero no solamente hay 4 de Color y Esperanza, sino que hay más de 25 estudiantes con discapacidad aquí en la localidad de Ciudad Bolívar, que nosotros hemos ido siendo Ustedes han multiplicadores de la acogido. información, diciéndole, mire, puede ir a estudiar, usted puede terminar, la mamá, llévelo a estudiar, no lo deje en la casa. André Felipe deja un legado y para mí es muy satisfactorio que deja un legado en el colegio y es, los días sábados solamente estaba la alimentación PAE, los días domingos no. Entonces, pues dijeron, no, el día domingo también debe haber alimentación Claro, porque claro que sí. todos los estudiantes tienen derecho, no solo con discapacidad, sino sin Todos, discapacidad, sí. a tener su alimentación para poder, digamos, tener energía y poder estudiar. Pues se implementó el domingo la alimentación también para todos, Y lo lograron ustedes. con país, sí, la Universidad de los Andes. Se logró también, dijeron, bueno, luego que la ruta, también se logró la ruta, dijeron, no, pero es que el fin de semana no hay ruta para nadie. Se logró la ruta, en un principio fue para Andrés Felipe, pero ahora lo acompañan 2 estudiantes más en ruta y hoy en día el CEDI está tramitando el bus con Secretaría de Educación para todas las personas con discapacidad. Se hicieron adaptaciones, adecuaciones de barandas en las escaleras. O sea, yo dije, Felipe va a dejar un legado muy grande y para nosotros eso es
un granito de arena que aportamos a nuestra comunidad, a nuestro territorio y que ya se hizo. Hoy en día el colegio tiene 3 docentes de apoyo de inclusión el sábado y 3 el domingo. Y Y es un eso es un gran referente avance. total, y es un referente a nivel distrital en la Secretaría de Totalmente. Educación, que incluso está manejando como los sistemas de inclusión de las demás de localidades, las profesoras del fin de semana. Sí, el CEDID es un referente en nuestra localidad precisamente por esas luchas que se han dado con respecto a las personas con discapacidad, por incluirlas en el sistema educativo, Total, por finalizar, por quitar esas barreras a las cuales se enfrentan las personas con discapacidad y en general muchos de nosotros también, ¿no? En la localidad de Ciudad Bolívar vemos muchos niños en alta vulnerabilidad, no solamente con discapacidad, sino general. Y vemos también el abandono infantil y sobre todo en los niños con discapacidad. Es muy triste ver en las aulas niños con discapacidad, con diagnósticos y que sean abandonados por sus familias, donde no se ve una lucha, donde no se ve un apoyo por parte de las familias. Y es muy importante lo que tú dices, ¿no? sí, El trabajo que ustedes hacen desde la organización, pues precisamente total. para mitigar esas barreras. Sí, total. Este es uno de los procesos también que nosotros, digamos, fortalecemos, ¿sí? Para el CEDID, a estudiar. Pero también tenemos otro proceso y es la apropiación de los espacios públicos como las canchas, ¿sí? Los espacios públicos, la apropiación. Entonces, se nos dio preciso este año, digamos, a hacer los deportes ahí en Madelena, que nunca los había tenido. Entonces, tenemos en este momento deporte adaptado con 15 niños, niñas y adolescentes con discapacidad y deporte convencional, con 19 niños, niñas y adolescentes sin discapacidad. Todos unidos, ¿sí? Unidos, porque en un principio nos dijeron, no, pero si quieres convencional o adaptado, nosotros dijimos, no, no, no podemos porque no podemos decir que a este no, que a este sí, déjenos los dos. La alcaldía local de aquí de Ciudad Bolívar, gracias a Dios, tomó en cuenta eso y dijo, bueno, no le vamos a mandar un profesor, tome 2 profesores. Ah, súper. Hoy en día estamos súper felices los miércoles, los sábados, realizando esta actividad deportiva de 5 de la tarde a 7 de la noche. ¿Qué deportes adaptados tienen ustedes para las Deporte personas con adaptado discapacidad? ahorita, bueno, iniciamos con futsal, pero en este momento se están haciendo como esa exploración de las capacidades y deportivas y fortalezas, por ejemplo, digamos que se incluyó como el básquetbol, o sea, ahorita es todo como el manejo de los diferentes deportes como el futsal, el básquetbol, pero más como desde la parte, ¿cómo se llama? Motriz, Ajá. motriz. Habilidades motrices. Correcto. Desde esa parte, más que todo ese manejo, porque si ellos de pronto no le quieren dar la patada al balón, que de pronto el de básquet lo quiere acá y no lo quiere lanzar, entonces se están explorando todas esas capacidades. Ese es el tercer proceso que realizamos. Es decir, ustedes hacen deporte, pero también se incluyen en actividades culturales. Bueno, en actividades culturales, bueno, el deporte sí iniciamos. Las culturales ahorita vamos a iniciar con el programa Somos Familias, Somos Comunidad del ICBF, que llegó precisamente, nos buscan, gracias a Dios, dicen ustedes, es que vamos aquí, le vamos a Claro, ofrecer. Y entonces, nosotros precisamente le propusimos ese tema cultural porque queremos sacar un grupo de baile. dancístico. Sí, Ajá. de las cuidadoras, cuidadores y de sus personas con discapacidad porque nunca lo hemos tenido. Y nosotros dijimos, tenemos que ahora incursionar es en la parte cultural y artística. Y ahí vamos, los martes nos estamos reuniendo con el equipo del ICBF que va al territorio. Eso es lo bueno que van a los territorios y vamos a hacer ese proceso. Ellos ya están articulando quiénes van a ser los profesores y nos van a apoyar en eso. Y nos queda a nosotros la parte de conseguir de pronto el vestuario, sí que vamos a tener. Digamos que nosotros ya hemos estado en procesos donde de pronto Gestionando. hemos gestionado y esta sudadera que hoy en día traigo aquí, la estoy estrenando. La estoy Estamos estrenando estrenando sudadera y no de Color y solamente, Esperanza. no solamente la estoy estrenando yo, la van a estrenar 50 participantes de nuestra organización, niños, niñas y adolescentes. Todavía no las
vamos, no las hemos entregado, pero ya las tenemos. Hoy dije, me la voy a poner aquí para Y venir eso al es lo podcast. importante, mostrar que realmente se pueden cumplir sueños, Shirley. Total, total. Yo, bueno, ahorita que tú hablas sobre todos esos procesos de inclusión, ¿cierto? Y que es una palabra boom hoy, que en todo lado la manejan, ¿no? Pero que a veces es tan tergiversada. Sí. Yo me acordé de un libro que leí en la universidad de Carlos Esclier, no sé si lo has escuchado, un pedagogo, que se llamaba ¿Y si el otro no estuviera ahí? Y él decía, hay personas que no nacen fuera del mundo, pero que el mundo insiste en dejar afuera. Y allí nos preguntamos por qué hemos construido sociedades donde solamente caben ciertos cuerpos, ciertas voces, ciertas maneras de vivir y de aprender. ¿Qué significa para ustedes como organización incluir de verdad? Bueno, como usted lo manifiesta, Andrea, en un mundo donde estamos todos, donde, digamos, todos hacemos parte, o sea, vinimos a este mundo, pertenecemos a él, no debería existir que estuviéramos hablando de inclusión verdadera, porque esto significa que hay exclusión, ¿sí? Entonces, cuando nosotros le damos el nombre a inclusión, le damos ese nombre, estamos limitando, estamos creando barreras. Ujú. ¿Por qué? Porque todos estamos en este mundo. Nosotros debemos fortalecer todos los procesos, digamos, con los valores que nosotros tenemos. Tenemos que crear un mundo libre, digamos, libre de, digamos, sin razas, sin colores, sin límites. O sea, no deberíamos estar hablando de esto. Sin embargo, es importante, por ejemplo, que del amor propio nosotros como familia, Y eh, como comunidad también, ¿no? como, primero como familia, Sí. ¿sí? Dándole un buen trato a nuestras personas con discapacidad y después como a la comunidad nos podamos unir, podamos organizarnos para construir este tejido social, crear redes de apoyo, que podamos fortalecer precisamente a través de estas actividades, digamos, los procesos, o sea, como las vocaciones, como Ajá. explorar estas capacidades Las de nuestras habilidades. personas, sí, estas habilidades a Ujú. partir de la exploración de procesos, digamos, diferentes Deportivos, procesos. culturales. Claro, lo que pasa es que hoy en día la sociedad cree que la inclusión es un favor, ¿sí? Y también se ve en el contexto político, en el contexto cultural, ¿no? Creen que incluir a las personas con discapacidad ya es una estrategia y ya con eso hicimos, hicimos todo. Pero la verdadera inclusión es reconocer al otro, ¿sí? Como lo dices tú, precisamente reconocerlo en la familia, reconocer su papel en la familia, pero también reconocer su papel en la comunidad. Y no es tratar de normalizar, ¿sí? Porque eso no se trata de la inclusión, es también dejarlo ser. Como dices tú, es Total. libertad. Y eso es lo más importante que creo que hace la organización Color y Esperanza. ¿Cómo ha sido para ustedes construir un proceso comunitario en esta localidad de Ciudad Bolívar, donde vemos tantas necesidades, donde vemos tanta falta de recursos? Bueno, ha sido un proceso un poco complicado y además un reto, más no imposible. Para nadie es un secreto que aquí en nuestra localidad hay muchas poblaciones vulnerables, grupos etarios con alto grado de vulnerabilidad. Por ejemplo, en Color y Esperanza Internacional tenemos personas víctimas del conflicto armado que son desplazadas desde sus territorios, Ujú. que tienen que dejar sus costumbres, de pronto la forma bonita que vivían allá y Ya no la venirse tienen. aquí a nuestra localidad a vivir en las periferias. Es Que difícil, ¿no? Además que es una realidad que nos atropella a todos. Total, aquí, digamos, venir a vivir sin agua, entonces esos temas es complicado. El otro, por ejemplo, en Color y Esperanza Internacional también tenemos personas, niños, niñas y adolescentes con y sin discapacidad que viven en las zonas de asentamientos informales, ¿sí? De pronto no, pues no tienen como los recursos económicos para poder vivir como en,
digamos, en las partes formales de urbanística, ¿sí? Entonces tienen que hacerse en estos asentamientos. Entonces, sí hay mucho grado de vulnerabilidad, pero lo más importante, y yo digo, y que día lo aprendí con las mujeres de Kennedy, que me reúno también, Ujú. que hay que tener en cuenta y fortalecer la palabra río. Y yo decía, río, pero ¿qué es eso? Decía, resistencia, incidencia y organización. Uy, qué interesante. Sí, a través de la organización, como colectivo, como comunidades, nos podemos juntar, ¿sí? Nos podemos juntar para incidir, para fortalecer diferentes procesos y resistir. A la Resistir. vez, podemos articular con la institucionalidad y poder lograr estos recursos que los hay. Lo que pasa es que muchas de las comunidades no saben de pronto ¿Cómo cómo gestionarlas? conseguirlos, Ajá. digamos, parece difícil, pero en este proceso precisamente hemos venido aprendiendo y hemos logrado, y para nosotros es un orgullo y que yo más adelante los invitaré a la entrega de la dotación para nuestras personas con discapacidad. Claro que sí, pero más orgullosos nos sentimos nosotros de tenerte en este Gracias. día aquí. Eh, ¿Cómo? Cuéntanos una historia interesante que hayan tenido en la organización, que tú digas, llegaron y se transformaron su historia de vida. Bueno, sí, hay muchas historias. Una de esas es, por ejemplo, que de un joven que sufría, digamos que bastante deterioro en el comportamiento. Agredía a su familia, agredía a su hermana, a su mamá, pero a su papá no. ¿Por qué? Ujú. No sé. Por lo general ellos yo pienso que tienen siempre una fijación con su mamá. Sí, Y digamos, fue lograr este proceso de que esta persona, un joven, porque no es todavía un adulto, es un joven de 20 años, pudiese entrar a un centro de servicio de atención externo como son los centros integrarte. O sea, poder como decirle, mire, mamita, vamos a lucharla, ¿qué tal? Y entrar allá. Y a la vez, en el fin de semana, estar estudiando allá en el Sedicio a Bolívar. O sea que aprovechar esas oportunidades anda también. ocupado, entonces él ha Sí, canalizado todo este estrés, todo de pronto este su comportamiento. De comportamiento. pronto era porque no tenía nada que hacer y lo ha canalizado. Y ahorita digamos que la familia hoy en día pues tiene como una mejor calidad de vida porque esto afecta a los hermanitos también de las personas con discapacidad. Digamos que ellos en su, digamos, al de Felipe, él no quiere de pronto hacerle daño a su hermana o algo, pero sí a veces sus comportamientos afectan la vida cotidiana de los jóvenes. Sí, tal vez la gente no entiende que son tal vez impulsos, ¿no? Tal vez Total. impulsos y a veces las personas son señaladas precisamente por esos comportamientos, pero es por falta de conocimiento. Y hay que canalizar esas energías, todo eso hay que Y hay canalizar. las posibilidades, hay las oportunidades para que las personas con discapacidad participen en estos espacios y como dices tú, canalicen todas sus emociones, ¿no? Porque las personas con discapacidad también tienen emociones Me, me he y dado cuenta que efectivamente es canalizar esas energías y esas emociones, como usted lo dice, Andrea. Eso es lo que, digamos, se logra. Entonces, digamos que eso es una experiencia que reconfortante y el servicio a Bolívar, obviamente, la multiplicación y jóvenes que están allá en el colegio ha sido maravilloso. qué interesante. Ustedes proponen una mirada distinta de la discapacidad, porque la discapacidad está vista desde la carencia, desde el pobrecito, tenerle lástima a la persona que está en silla de ruedas, o el niño que ven en la calle con síndrome de Down, o el niño autista que ven con comportamientos disruptivos. ¿Cómo trabajan ustedes para cambiar ese tipo de narrativas de la comunidad, de la sociedad en general y para transformar esos estigmas hacia las personas con discapacidad? Bueno, primero que todo, nosotros trabajamos porque la discapacidad no sea vista como desde la parte médica, ¿sí? Sino Como se pensaba hace muchos años, ¿no? Que era correcto, por eso solamente médica. en esos tiempos pues se escondían a las personas con discapacidad. Uno decía, pero es que personas con discapacidad en ese tiempo no Sí, había. No, era que estaban escondidas en sus casas, sino que sean vistas, digamos, desde la parte social, ¿sí? Todo lo que ellas
pueden hacer. Por eso, algo muy importante y es mantener un lenguaje de respeto con las personas con discapacidad y es la forma como las tratamos. Por ejemplo, hoy no se dice persona discapacitada, Ujú. no, persona con Con discapacidad. el lenguaje es supremamente importante, ¿no? Importantísimo. Por ejemplo, no se dice persona coja o no sé, no, persona con discapacidad Física. física, persona sordomuda, Sí, que yo soy persona una de las que peleo por eso, precisamente. Entonces, siempre que dicen sordo, muda, yo total, entonces persona sorda sorda. y bueno, Ujú. así sucesivamente. Bueno, esa es una de las que, digamos, nosotros fomentamos. También la parte de, definitivamente, lo que es la incidencia y la participación de las personas con discapacidad en los diferentes espacios, ¿sí? Que conozcan sus derechos, que puedan reclamarlos, porque hoy en día a ellas, aparte de que tienen de pronto una discapacidad, les toca también luchar por los derechos de ellos, entonces que puedan participar en los diferentes espacios con inclusión. Algo muy bonito fue que el año pasado pudimos participar en la ruta TOAR, que esta es la ruta de las víctimas del conflicto armado y nos permitieron tener un enfoque diferencial con las personas Ujú. con discapacidad. O sea, nosotros llegamos para aprender, porque siempre nos ha gustado llegar a los espacios a aprender Sí, de claro. todos, pero no sabíamos que esta ruta TOAR iba a manejar tantas cosas, ¿sí? Que con los comparecientes de la fuerza pública ante la JEP, de las víctimas del conflicto armado y también de los firmantes de paz. Entonces, pues esto decía, no, pues esto es un proceso de víctimas, sí. Pero como ahí decía comunidad, pues entramos con un enfoque diferencial y fue maravilloso ver cómo nos permitieron plasmar el rostro de Felipe con víctimas del conflicto ahí en el colegio La Bonilla, Sí. en un graffiti. Y ahí se encuentra plasmada, digamos, la discapacidad y siempre quedamos muy agradecidos con este proceso de la Ruta Toar por permitir el enfoque diferencial ahí. Entonces, sí, participando se hace visible lo invisible, se hacen visible las personas con discapacidad y a la vez sus cuidadoras y cuidadores. Ahora que hablas de ese proceso, ¿cuál crees tú que ha sido el papel de las familias y de la comunidad del barrio en todo este proceso de transformación? Bueno, primero que todo debe haber un proceso de concientización de las familias para que ellas tomen conciencia de que incidir y participar es muy importante Ujú. y poder, digamos, seguir trabajando en los espacios, mantenerlos, nutrirlos. Entonces ha sido de un total compromiso y responsabilidad. Hoy en día pues se ve este amor y este compromiso de las mamitas llevando a sus hijos a deportes, al colegio, a todo lo que uno los convoca. Se ve que se está fomentando esta participación y es muy importante para que se generen nuevos liderazgos, ¿sí? Se generen nuevos liderazgos porque uno toda la vida no va a estar. Entonces, digamos, en nuestra organización estoy yo a la cabeza, mi esposo, mi hija, André Felipe, pero ya viene otra cuidadora con su Claro. hija que están apoyando. Entonces, Y van tejiendo una red, ¿no? Van tejiendo una red de sí, comunidad, de apoyo. lo importante es, digamos, tejer esta red de apoyo y construir un tejido social. Digamos que se conocen, ellas ya, bueno, tal cosa, se pueden comunicar, hay intercambio de medicamentos, ¿sí? Entonces, digamos que se ha construido este proceso social. Ahí sí digo yo, desde lo poquito vamos creciendo Se va construyendo. y para que las demás comunidades se enteren. Y pues mire, hoy somos visibles y hemos llegado aquí a ustedes. Eso es lo importante, ¿no? Visibilizar, mostrar. Resulta que con respecto a las ayudas técnicas, que hace un rato nombrabas el apoyo que da la alcaldía, desde el 2016 la Secretaría de Salud de Bogotá ha entregado más de 2.233 ayudas técnicas a las personas con discapacidad en las localidades de Ciudad Bolívar, Usme y Sumapaz, beneficiando a más de 1.500 personas. En Bogotá se estima que hay 458.088 personas con discapacidad y Ciudad Bolívar alberga aproximadamente el 6,67% de esta población,
siendo una de las localidades con mayor concentración de personas con discapacidad. Por eso requerimos de un mayor apoyo, de un reconocimiento de esas políticas públicas que se enfoquen en luchar por los derechos de las personas con discapacidad. En el día a día, ¿ustedes cómo acompañan el tema del cuidado? Bueno, antes que pasemos a eso, quiero decir algo sobre las ayudas técnicas. Ok, Precisamente, ahorita estamos terminando el proceso de veeduría y control social, porque yo también ejerzo control social y estuve en el proceso de veeduría de los dispositivos de asistencia personal que ya terminaron. Y ahorita que se está terminando también el de coinversión para cuidadoras y cuidadores, donde sea equinoterapia, yoga, salud nutricional y oral para las cuidadoras, cuidadores y personas con discapacidad. También estoy ejerciendo ya esa veeduría. Este año pues no voy a participar porque tengo otros procesos que fortalecer. Entonces entró nuevamente nueva veeduría para que también vayan aprendiendo. Entonces la idea es poder delegar, digamos, de nuestra organización. Quedaron 2 veedoras, entonces es poder ir delegando y que se vayan, digamos, fortaleciendo estos espacios. Ahorita en este momento se encuentran abiertas las convocatorias para precisamente lo que usted dice, Andrea, para acceder a los dispositivos de asistencia personal, que pueden ser sillas de ruedas, ajá, colchones antiescaras, kit cognitivos, bueno, que va enfocado kit a visual, sí, todas las discapacidades. total. Y también está el de coinversión. Van a hacer equinoterapia en Mundo Aventura, salud nutricional y salud oral. Y todo esto lo está ejecutando la Surresur por medio Sí, de la alcaldía. Entonces, ahorita cualquier cosa en la alcaldía se pueden dirigir y ahí pueden hacer sus y solicitudes. miren la importancia de reconocer todos esos procesos que hacen pues las entidades, ¿no? Porque Total. muchas personas los desconocen y dicen, no, es que yo no tengo ayuda, es que no sé a dónde ir, es que quiero a mi hijo en alguna actividad, pero desconocemos. Y ustedes como organización pues tienen esa gran labor, ¿no? De visibilizar todos esos procesos tan importantes para las personas con discapacidad y que puedan ser incluidos y que puedan participar en tantos espacios. Total, Andrea, sí. ¿Qué has aprendido de las personas con discapacidad, Shirley? Bueno, bueno, el día a día me falta. El día a día del cuidado, yo he aprendido el día a día vivirlo con intensidad como si fuera el último, ¿sí? El cuidado debemos fortalecerlo nosotros desde el amor propio con nuestras personas, pero no solamente el cuidado, sino el autocuidado también de nosotros Que como, también como es cuidadoras. importante, Claro, emocional, claro, porque si físico. nosotras estamos bien o nosotros, porque también hay hombres cuidadores, nuestros asistidos van a estar bien. Entonces es importante fomentar el autocuidado. ¿Y qué he aprendido de las personas con discapacidad? De Andrés Felipe, mi hijo, he aprendido muchísimas cosas. Primero que todo, he aprendido a vivir, como le decía, el El día a día día a como día. si fuera el último, a vivirlo con alegría, con emoción. Las personas con discapacidad son alegres y algo muy bonito en ellas es que en ellas no existen las envidias, el rencor, los odios, o sea, son muy solidarios, amables. Yo he aprendido eso. Que todos esos valores deberían transformar nuestra sociedad, ¿no? Total, yo digo, pero ¿por qué nuestras personas con discapacidad lo tienen y por qué los demás no Nosotros los no. podemos tener? Porque Ujú. sentimos de pronto envidia, somos egoístas, no. Digamos que nuestros procesos debemos darlos a conocer, sí, para que más personas, ahí sí como Claro, dice, para todos compartir. hay. En el territorio hay mucha población con discapacidad que requiere que le lleven los procesos al territorio. Entonces lo que uno hace es la gestión con la institucionalidad para que lleguen. Y eso es lo bonito que yo he aprendido de mis personas con discapacidad, de mi hijo, es a amar, a ser solidarios, a ser generosos. Shirley, cuando piensas en el futuro, ¿qué sueñas para Andrés Felipe y para todos los niños con discapacidad? Bueno, en un principio, cuando nació Andrés Felipe, yo pensaba en el futuro y me provocaba estrés, lloraba, me enfermaba, no pensaba en el futuro. Bueno, pensaba mucho y lloraba. Hoy en día el futuro es muy prometedor.
Andrés Felipe está estudiando, va a culminar sus estudios, tiene un emprendimiento de moños y accesorios para el cabello conmigo, él me colabora con la máquina a cortar, que no tiene ningún peligro. Entonces es fortalecer ese emprendimiento y para todas las personas con discapacidad el futuro definitivamente es incidir en los diferentes espacios que generen un emprendimiento, porque hoy en día aquí hay apoyos para los emprendimientos y favorecen mucho más a las personas con discapacidad. Y entonces, si no se puede en la educación, se sale con el emprendimiento, se sale en la participación en un espacio, pero el futuro es prometedor, siempre y cuando nosotros luchemos, ¿sí? No podemos dejarnos achicopalar ni nada, no, tenemos que salir adelante. Nosotros tenemos todas las mismas capacidades. A mí me da miedo y de pronto pena y de pronto como participar o algo, pero yo dije, no, yo puedo, yo también, yo puedo participar y entonces, Y lo más importante es mostrar esas habilidades que tienen las personas con discapacidad, ¿no? total. Lo que dices tú, mostrar sus capacidades que pueden y que también pueden soñar. Si tu hijo pudiera escuchar este episodio dentro de unos años, ¿qué te gustaría que supiera sobre todo lo que hiciste por él y por otras personas como él? Bueno, yo primero que todo quiero agradecerles a ustedes, ¿sí? Por permitirme estar hoy aquí en este espacio, que quede esta conversación, esta comunicación para años venideros. Y si Felipe en algún momento la llega a escuchar, que es lo más probable, que se dé cuenta que su mamá fue una mujer luchadora, que él fue el que cambió mi proyecto de vida a un proyecto de vida más social, más comunitario, ¿sí? Hoy en día le agradezco a él por haber transformado mi vida y por haber transformado la vida de muchas personas y hacer visible lo invisible. Qué frase tan bonita y nos vamos a quedar con esa, hacer visible lo invisible, Sí, porque las personas con discapacidad han sido invisibilizadas durante muchos años y algo que nombrabas tú ahorita es que era solamente visto como un concepto médico, ¿no? Entonces, el niño con discapacidad cognitiva o discapacidad mental o esa palabra tan peyorativa como el mongólico, ¿no? total. Y eso se ha transformado y eso lo han transformado ustedes, las organizaciones que luchan y que han resistido por las personas con discapacidad. El DANE reconoce que las personas con discapacidad enfrentan múltiples barreras para su participación plena en la sociedad, incluyendo obstáculos físicos, comunicacionales, informativos e institucionales. Estas barreras perpetúan la opresión, segregación y negación de derechos en igualdad de condiciones frente a quienes no tienen discapacidad. En Ciudad Bolívar, entre los cerros, entre nuestras calles empinadas y afectos profundos, hay procesos que no solo acompañan, sino que transforman, como lo hace Color y Esperanza Internacional. Una comunidad que no se construyó con discursos, sino con abrazos, con afecto, con lucha y con mucha constancia, pero sobre todo con mucho, mucho amor. Que este episodio nos recuerde que todos somos responsables de tejer una sociedad donde nadie sobre, donde todas las voces cuenten, donde la diferencia no sea una barrera, sino una riqueza. Gracias por escucharnos, gracias por sentir con nosotros, por reencontrarnos en este espacio y esperamos que nos vean en otro capítulo de CB en voz alta, elevando las voces que construyen comunidad, donde las historias no solo se cuentan, sino que también se sienten. Gracias. Una invitación por tu parte, Shirley, para que nos vean. Bueno, pues invito a toda la comunidad, a toda la localidad de Ciudad Bolívar, a nivel local, distrital y nacional, que sigamos las redes de CBC, Se ve en voz alta. CM en voz alta. ¿Y las tuyas? Claro que sí. Ah, bueno, y las mías estamos apenas iniciando Color y Esperanza Internacional en TikTok, en Instagram, y pues con el apoyo de ustedes vamos a apoyarnos para hacernos más visibles todos.
Esa es la idea de Shirley. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Estamos muy contentos de toda la historia que nos contaste el día de hoy y de visibilizar las voces que no han sido escuchadas. Muchísimas gracias a ustedes. Este proyecto es realizado con el apoyo del programa Más Cultura Local, una alianza estratégica de la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría de Cultura, el Instituto Distrital de las Artes y Dartes, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fuga y la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.